Millonario humilla a su esposa por ser estéril 7 años después, la ve con gemelas iguales a él. Ricardo Montalbán contemplaba la ciudad desde su ático en el piso 40 del edificio más exclusivo de Madrid. El crepúsculo bañaba la metrópoli con tonos anaranjados mientras él daba un sorbo a su whisky añejo. Con 38 años había construido un imperio inmobiliario valorado en cientos de millones de euros. Lo tenía todo: jets privados, yates, mansiones en 3 continentes, todo excepto lo que más anhelaba: un heredero que continuara su legado. El sonido de la puerta principal interrumpió sus pensamientos. Era Valeria, su esposa desde hacía 7 años, regresando de su consulta médica. No necesitó ver su rostro para saber que las noticias no eran buenas. Había algo en su manera de moverse, en cómo dejó caer su bolso de diseñador sobre el sofá italiano, que se lo decía todo. ¿Y bien?, preguntó Ricardo sin molestarse en darle la bienvenida. Valeria, una mujer de 35 años, con una belleza que rivalizaba con las modelos de las revistas que él solía hojear, se quedó inmóvil por un instante. Sus ojos verdes, normalmente llenos de vida, ahora reflejaban un dolor que Ricardo prefirió ignorar. El doctor González dice que, su voz se quebró, que las probabilidades siguen siendo casi nulas. Mi condición no ha mejorado a pesar de todos los tratamientos. Ricardo golpeó con fuerza la mesa de cristal, haciendo que su vaso rebotara y derramara algunas gotas de whisky sobre documentos importantes. No le importó. 7 años, Valeria. 7 malditos años intentándolo. Rugió. He gastado una fortuna en los mejores especialistas del mundo. Londres, Nueva York, Suiza. ¿Y para qué? Valeria intentó acercarse a su marido, pero la mirada gélida de Ricardo la detuvo en seco. Ricardo, por favor, hemos intentado todo. Los médicos dicen que también podría ser un problema tuyo. Deberías hacerte más pruebas y... No te atrevas, interrumpió él, con un tono que no admitía réplica. Mis análisis están perfectos. Soy completamente fértil. El problema eres tú. Siempre has sido tú. Las palabras golpearon a Valeria como bofetadas. Durante años había soportado los comentarios crueles, las miradas de decepción, pero nunca Ricardo había sido tan directo y despiadado. Mi padre tenía razón, continuó él, caminando por el salón como un león enjaulado. Me advirtió que no me casara con una mujer de familia sin historia. Sangre nueva, dijo él, siempre trae problemas. Debí escucharlo. Valeria se dejó caer en el sofá, sus hombros temblando mientras luchaba por contener el llanto. No quería darle la satisfacción de verla derrumbada, no otra vez. ¿Sabes cuántos hombres importantes me han insinuado que sus esposas podrían llevar a mi hijo? Empresarios, políticos. Todos saben que lo que necesito es una mujer que pueda darme lo que tú no puedes. Ricardo, por favor, no hables así. Podríamos adoptar. Hay tantos niños que necesitan una familia y... La risa amarga de Ricardo la hizo callar. ¿Adoptar? ¿Crees que voy a dejar mi fortuna a un desconocido? Los Montalbán llevamos generaciones construyendo este imperio. La sangre lo es todo, Valeria. Todo. Se acercó al bar y se sirvió otro whisky, esta vez llenando el vaso casi hasta el borde. Ya he tomado una decisión, anunció con una frialdad que heló la sangre de Valeria. Nos divorciaremos. Te daré una compensación generosa, más de lo que establece el acuerdo prenupcial, a cambio de tu discreción. No quiero escándalos. Valeria se levantó de golpe, sus ojos ahora encendidos de rabia. ¿Divorcio? ¿Después de todo lo que he sacrificado por ti? Dejé mi carrera como arquitecta para ser la esposa perfecta que querías. Me sometí a tratamientos dolorosos, a inyecciones diarias, a operaciones. ¿Y ahora me desechas como si fuera un objeto defectuoso? Ricardo la miró impasible, como quien observa a un insecto particularmente molesto. No te hagas la víctima, Valeria. Te casaste conmigo sabiendo quién era yo y lo que esperaba. Una esposa, un heredero, continuar la dinastía. Has fallado en lo más básico. Las palabras se clavaron como puñales en el corazón de Valeria. 7 años de matrimonio reducidos a una transacción fallida. 7 años de amor no correspondido, de intentar ganarse el corazón de un hombre que,
Ahora veía claramente, nunca había tenido uno. «Recoge tus cosas», continuó Ricardo. «Puedes quedarte en el apartamento de La Moraleja hasta que los abogados finalicen los trámites. Te he reservado un vuelo a París para mañana. Un cambio de aires te vendrá bien, y prefiero no verte por un tiempo». Valeria quiso gritar, quiso lanzarle el jarrón de porcelana china que tanto apreciaba, quiso hacerle sentir una fracción del dolor que ella sentía. Pero no lo hizo. En su lugar, enderezó la espalda, se secó la única lágrima que había logrado escapar, y asintió lentamente. «Como quieras, Ricardo. Si eso es lo que deseas, me iré. Pero recuerda mis palabras. Algún día te arrepentirás de esto. Quizás no mañana, ni en un año. Pero llegará el día en que entenderás el error que estás cometiendo». Ricardo hizo un gesto desdeñoso con la mano. «Ahórrame los dramáticos presagios. ¿No te quedan bien?» Valeria dio media vuelta y caminó con dignidad hacia la habitación principal. Mientras empacaba lo esencial en una maleta, las lágrimas que había contenido finalmente fluyeron libremente. No lloraba por el matrimonio perdido, hacía tiempo que sabía que estaba roto más allá de toda reparación, sino por los sueños destrozados, por los niños que nunca tendría con el hombre que, a pesar de todo, había amado con toda su alma. Esa noche, Valeria Montalbán abandonó el ático con solo 2 maletas y su orgullo intacto. Ricardo ni siquiera se molestó en despedirse, demasiado ocupado llamando a sus abogados para iniciar los trámites del divorcio. Lo que ninguno de los dos sabía es que el destino tenía planes muy diferentes a los que ellos habían trazado. 7 años después, Ricardo Montalbán caminaba por la exclusiva zona comercial del barrio de Salamanca en Madrid. A sus 45 años, su cabello comenzaba a mostrar las primeras canas en las sienes, lo que, según las revistas de sociedad, solo lo hacía más atractivo. Su segundo matrimonio con Claudia, una modelo brasileña 20 años menor que él, había durado apenas 2 años, igual que su tercer matrimonio con Sofía, una aristócrata española. Ninguna le había dado el heredero que tanto ansiaba, y los médicos finalmente habían tenido que admitir lo que Valeria había insinuado años atrás. El problema era él. La oligospermia severa que padecía significaba que sus posibilidades de concebir naturalmente eran casi nulas. Los tratamientos de fertilidad tampoco habían funcionado. A sus espaldas, Madrid susurraba con malicia sobre la maldición de los Montalbán, y cómo el último de su estirpe se extinguiría sin descendencia, igual que había pasado con las grandes familias de la nobleza europea. Ricardo estaba sumido en estos amargos pensamientos cuando la vio. Al principio pensó que era una alucinación, un producto de su mente cansada y del resentimiento que nunca había logrado superar. Pero no. Era ella, Valeria, tan hermosa como la recordaba, quizás incluso más. Los años le habían sentado bien. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, y su porte seguía siendo elegante y distinguido. Pero lo que realmente lo dejó paralizado en medio de la acera no fue verla a ella, sino lo que vio a su lado. 2 niñas. 2 niñas idénticas de unos 6 años, con el cabello negro azabache y ojos tan azules como los suyos propios. 2 niñas que se parecían a él de una manera tan asombrosa que no dejaba lugar a dudas. Ricardo sintió que el mundo se detenía. Las personas a su alrededor continuaban su camino, ajenas al terremoto emocional que estaba experimentando. Las gemelas reían mientras Valeria les compraba helados en un puesto. Una de ellas hizo un gesto, una forma peculiar de fruncir el ceño cuando estaba concentrada, exactamente igual a como lo hacía él mismo. Antes de poder pensar en lo que estaba haciendo, sus pies lo llevaron hacia ellas. Valeria fue la primera en verlo. Su rostro reflejó sorpresa, luego algo que podría haber sido miedo, y finalmente una serenidad que lo desarmó por completo. «Valeria», dijo él, su voz apenas un susurro. «Ricardo», respondió ella con una calma estudiada. «¡Qué sorpresa!». Las niñas miraron con curiosidad al desconocido que hablaba con su madre. Una de ellas se escondió parcialmente detrás de Valeria, mientras que la otra lo observaba con un descaro que le resultó dolorosamente familiar. «Son...». Ricardo no pudo terminar la frase. «Mis hijas», completó Valeria.
Elena y Miranda, niñas, saluden al señor Montalbán, es un viejo amigo de mamá. Las pequeñas murmuraron un tímido hola al unísono, y Ricardo sintió que sus rodillas podrían fallarle en cualquier momento. ¿Podemos hablar?, logró articular finalmente. En privado. Valeria pareció considerarlo por un momento, luego asintió lentamente. Niñas, ¿qué les parece si vamos a la librería que tanto les gusta? Pueden elegir un libro cada una. Las pequeñas aplaudieron entusiasmadas, olvidando momentáneamente al extraño hombre que las miraba, como si hubiera visto un fantasma. La librería era amplia y tenía una sección infantil bien surtida. Valeria indicó a las niñas que podían explorar los estantes, mientras ella y Ricardo conversaban a poca distancia, siempre manteniéndolas a la vista. Son mías. No era una pregunta, sino una afirmación cargada de certeza y conmoción. Valeria sostuvo su mirada sin pestañear. Son mis hijas, Ricardo. Sabes perfectamente a qué me refiero. Tienen mis ojos, mi cabello, incluso hacen mis mismos gestos. ¿Cómo es posible? Los médicos dijeron que tú no podías. Los médicos se equivocaron, interrumpió ella con frialdad. O quizás no. Quizás fue un milagro. O quizás el universo tiene un retorcido sentido del humor. Ricardo dio un paso hacia ella, bajando la voz para no llamar la atención de otros clientes. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué te fuiste sabiendo que estabas embarazada de mis hijas? La risa de Valeria lo tomó por sorpresa. No era una risa alegre, sino cargada de amargura. ¿De verdad me preguntas eso? ¿Después de cómo me trataste? ¿Después de humillarme y desecharme como si fuera un objeto defectuoso? Tú no querías una esposa, Ricardo. Querías una incubadora para tu precioso heredero. Y cuando creíste que no podía dártelo, me tiraste a la basura. Ricardo se pasó una mano por el rostro, visiblemente afectado por las palabras de Valeria. Estaba equivocado. Lo sé ahora. Los médicos finalmente descubrieron que el problema siempre fue mío, no tuyo. Vaya, ¡qué revelación!, respondió ella con sarcasmo. ¿Y eso te hace sentir mejor o peor? ¿Saber que destruiste nuestro matrimonio basándote en una mentira que tú mismo te creíste? Ricardo observó a las niñas, que ahora oseaban entusiasmadas unos libros ilustrados. Era como mirarse en un espejo que reflejara su infancia. Los mismos rasgos, la misma postura, incluso parecían tener su temperamento. Son hermosas, murmuró, más para sí mismo que para Valeria. Sí, lo son. Son inteligentes, compasivas y valientes. Todo lo que tú no eres. Las palabras dolieron más de lo que Ricardo estaba dispuesto a admitir. Tengo derechos, Valeria. Son mis hijas también. El rostro de Valeria se endureció. No, Ricardo. Perdiste cualquier derecho sobre ellas en el momento en que me dijiste que era una mujer defectuosa. En el momento en que me echaste de tu vida como si fuera basura. No tienes derecho a aparecer 7 años después y pretender ser su padre. Puedo llevarte a los tribunales, amenazó él, aunque su voz carecía de convicción. Hazlo, desafió ella. Cuéntale al juez cómo me humillaste, cómo me echaste de casa. Explícale por qué en 7 años no has mostrado ni el más mínimo interés en saber de mí. Te recuerdo que tengo todos los correos electrónicos, todas las grabaciones de nuestras discusiones. ¿De verdad quieres que todo eso salga a la luz? ¿Que tus socios de negocios, tus clientes, sepan la clase de hombre que eres? Ricardo palideció. Sabía que Valeria decía la verdad. Siempre había sido precavida, siempre se había protegido, incluso cuando él pensaba que la tenía completamente sometida. Solo quiero conocerlas, dijo finalmente, con un tono que jamás había usado con ella, uno que bordeaba la súplica. Por favor, Valeria. Ella lo estudió en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente suspiró. No hoy. No así, en un encuentro casual. Si realmente quieres formar parte de sus vidas, tendremos que hacerlo correctamente.
con acuerdos claros, con límites establecidos y, sobre todo, con la certeza de que no vas a lastimarlas como me lastimaste a mí. Ricardo asintió lentamente, comprendiendo que era lo máximo que podía esperar por ahora. ¿Cómo puedo contactarte? Valeria sacó una tarjeta de su bolso y se la entregó. Estudio de Arquitectura Valeria Jiménez, leyó Ricardo. Había vuelto a su apellido de soltera y, aparentemente, había retomado la carrera que él le había pedido abandonar. Llama a mi oficina la próxima semana. Mi secretaria te dará una cita. Y Ricardo, no intentes nada estúpido. Las niñas no saben nada de ti, y quiero que siga así hasta que yo decida lo contrario. Sin esperar respuesta, Valeria llamó a las niñas, que acudieron corriendo con sus libros elegidos. Ricardo se quedó inmóvil, observando cómo las tres se alejaban, sintiendo que su mundo, tan cuidadosamente construido sobre cimientos de orgullo y arrogancia, se desmoronaba ante sus ojos. Los días siguientes fueron un tormento para Ricardo. No podía concentrarse en el trabajo, no podía dormir, no podía pensar en otra cosa que no fueran esas dos pequeñas niñas y la mujer que una vez había considerado su mayor decepción. La ironía de la situación no se le escapaba. Él, que había humillado a Valeria por ser estéril, resultó ser el verdadero problema. Y ahora, por algún milagro inexplicable, ella había concebido a sus hijas, las hijas que siempre había deseado, y las había criado lejos de él, sin que él supiera siquiera de su existencia. Ricardo pasó horas investigando a Valeria en Internet. Descubrió que tras el divorcio había terminado sus estudios de arquitectura en París y había fundado su propio estudio, que ahora era reconocido por sus diseños innovadores y sostenibles. Había ganado premios internacionales y tenía proyectos en varios países europeos. La joven insegura que él había conocido y manipulado se había convertido en una mujer exitosa y respetada. En cuanto a las niñas, no encontró nada. Valeria había sido extremadamente cuidadosa en mantenerlas fuera del radar mediático, protegiendo su privacidad con ferocidad. El lunes siguiente, exactamente a las 9:00 de la mañana, Ricardo llamó al estudio de arquitectura de Valeria. Como ella había prometido, su secretaria le dio una cita para el miércoles a las 6:00 de la tarde. El miércoles, Ricardo llegó con 20 minutos de anticipación. El estudio estaba ubicado en un edificio histórico rehabilitado en el centro de Madrid. Era elegante, moderno, y reflejaba perfectamente la personalidad de Valeria. Sofisticada pero cálida, innovadora pero respetuosa con la tradición. La secretaria lo hizo esperar exactamente hasta la hora acordada. Ni un minuto antes ni uno después. Un pequeño detalle que le recordó que aquí, él no tenía el control. El despacho de Valeria era amplio y luminoso, con grandes ventanales que daban a un patio interior ajardinado. Ella estaba sentada tras un escritorio de diseño, revisando unos planos. Llevaba un traje pantalón color crema, que acentuaba su figura esbelta, y el cabello recogido en un moño suelto, que le daba un aire de sofisticada informalidad. «Ricardo», saludó sin levantarse, indicándole con un gesto que tomara asiento frente a ella. «Valeria», respondió él, tratando de mantener un tono neutro a pesar de los nervios que sentía, una sensación completamente nueva para él. «Gracias por recibirme». «Vayamos al grano», dijo ella, dejando a un lado los planos. «Estoy dispuesta a permitirte conocer a las niñas, pero bajo mis términos». Ricardo asintió lentamente. «Te escucho». «Primero, quiero un acuerdo legal que estipule claramente que no intentarás obtener la custodia ni interferir en las decisiones sobre su educación o bienestar. Yo soy su madre y su tutora legal. Eso no va a cambiar». Ricardo apretó los puños bajo el escritorio, pero mantuvo el rostro impasible. «Continúa». «Segundo, los encuentros serán supervisados, al menos al principio. No estarás a solas con ellas hasta que yo considere que es seguro y apropiado». «¿Me consideras un peligro para mis propias hijas?», preguntó él, incapaz de ocultar su indignación. Valeria lo miró directamente a los ojos, sin pestañear. «Te considero un desconocido para ellas. Y sí, te considero potencialmente dañino emocionalmente, basándome en nuestra historia».
No voy a arriesgarme a que les causes el mismo dolor que me causaste a mí. Ricardo quiso protestar, pero sabía que ella tenía razón. No tenía forma de demostrar que había cambiado, que los fracasos y las decepciones de los últimos años lo habían transformado. Al menos, no todavía. ¿Qué más?, preguntó finalmente. Tercero, por ahora te presentaré simplemente como un amigo de la familia, no como su padre. Esa revelación, si alguna vez ocurre, será en el momento adecuado y de la manera adecuada. Ricardo se levantó de la silla, incapaz de contener su frustración. Son mis hijas, Valeria. Tienen derecho a saber quién es su padre. Valeria también se puso de pie, su postura tan firme como su determinación. Son niñas de 6 años que han sido perfectamente felices sin un padre hasta ahora. No voy a permitir que entres en sus vidas como un torbellino solo para satisfacer tu ego o calmar tu conciencia culpable. Se miraron fijamente durante varios segundos, ninguno dispuesto a ceder. Finalmente, Ricardo exhaló profundamente y volvió a sentarse. De acuerdo, tus términos, por ahora, ¿cuándo puedo verlas? Valeria también se sentó, visiblemente más relajada al ver que él aceptaba sus condiciones. Este sábado. Tengo planeado llevarlas al retiro. Puedes encontrarnos allí, cerca del estanque, a las 11:00. Pasaremos un par de horas juntos. Veremos cómo reaccionan a tu presencia, y luego evaluaremos los siguientes pasos. Ricardo asintió, sintiendo una mezcla de ansiedad y anticipación. Estaré allí. Valeria lo miró con una expresión que no pudo descifrar. Había dureza, sí, pero también algo más. ¿Compasión, tal vez? Una cosa más, Ricardo. Si en algún momento siento que tu presencia está alterando negativamente a las niñas, esto se acabará. Su bienestar es mi única prioridad. Lo entiendo, respondió él. Y lo hacía, realmente lo hacía. Por primera vez en su vida, estaba contemplando las necesidades de alguien más antes que las suyas propias. Al salir del despacho de Valeria, Ricardo se sentía como si hubiera envejecido 10 años en una hora. Pero también sentía algo que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Esperanza. El sábado amaneció radiante, como si el clima mismo quisiera facilitar el encuentro. Ricardo llegó al parque media hora antes de lo acordado. Se había debatido sobre qué llevar como regalo para las niñas, pero finalmente decidió que era mejor no aparecer con obsequios en el primer encuentro. No quería que pensaran que estaba intentando comprar su afecto. A las 11:00 en punto, vio a Valeria y a las gemelas acercándose al estanque. Las niñas corrían delante de su madre, riendo y señalando a los patos que nadaban tranquilamente en el agua. Verlas así, tan despreocupadas y felices, le provocó un nudo en la garganta. Valeria lo vio y le hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Ricardo se acercó lentamente, tratando de controlar los nervios que sentía. Él, que había negociado con los empresarios más duros del mundo sin pestañear. «Buenos días», saludó, intentando que su voz sonara casual. «Hola, Ricardo», respondió Valeria. Luego se dirigió a las niñas, que habían dejado de correr y miraban con curiosidad al recién llegado. «Elena, Miranda, ¿recuerdan al amigo de mamá del que les hablé? Este es Ricardo». Las pequeñas lo observaron con una mezcla de timidez y curiosidad. Eran absolutamente idénticas, salvo por un pequeño lunar que Elena tenía cerca del ojo izquierdo. «Hola», dijeron al unísono, y Ricardo sintió que su corazón se encogía de emoción. «Hola, Elena. Hola, Miranda», respondió, agachándose para estar a su altura. «Vuestra madre me ha contado que os gustan mucho los animales. ¿Es verdad?» Las niñas asintieron con entusiasmo, y la más extrovertida, que Ricardo identificó como Miranda, dio un paso adelante. «¡Tenemos un gato! Se llama Galileo porque le gusta mirar las estrellas desde la ventana». Ricardo sonrió, genuinamente encantado por la explicación. «Eso es muy interesante.
Sabes, Galileo fue un científico muy importante que estudió las estrellas. ¡Lo sabemos!, intervino Elena, no queriendo quedarse atrás. Mamá nos leyó un libro sobre él. Descubrió que la Tierra gira alrededor del Sol, no al revés como todos pensaban. Ricardo miró a Valeria con una mezcla de asombro y admiración. Estaba criando a dos pequeñas brillantes, cultivando su curiosidad y su inteligencia de una manera que él, con toda su riqueza, no habría sabido hacer. El resto de la mañana transcurrió de forma sorprendentemente agradable. Dieron de comer a los patos, pasearon por el parque, y Ricardo se encontró respondiendo a un sinfín de preguntas sobre temas que iban desde por qué el cielo es azul hasta cómo funcionan los ascensores de los edificios altos. En un momento dado, mientras las niñas estaban distraídas viendo a un artista callejero, Valeria se acercó a él. «Lo estás haciendo bien», dijo en voz baja. «No esperaba que tuvieras tanta paciencia con ellas». Ricardo la miró, sorprendido por el cumplido. «Son fascinantes», respondió con sinceridad. «Nunca imaginé que hablar con niños pudiera ser tan estimulante». Valeria esbozó una pequeña sonrisa, la primera genuina que Ricardo le había visto dirigirle en años. «Te sorprenderían las cosas que puedes aprender de ellas». A la 1.0, Valeria anunció que era hora de irse. Las niñas protestaron, lo que Ricardo tomó como una buena señal. «¿Ricardo vendrá otra vez?», preguntó Miranda mientras se preparaban para marcharse. Valeria miró a Ricardo, evaluándolo silenciosamente. «Si él quiere y si a vosotras os gustaría, tal vez podríamos vernos de nuevo la próxima semana». «¡Sí!», exclamaron las gemelas al unísono, y Ricardo sintió que algo dentro de él se derretía. «Me encantaría», dijo, mirando a Valeria en busca de confirmación. Ella asintió levemente. «Te llamaré para concretar», prometió. Mientras los veía alejarse, Ricardo se dio cuenta de que había pasado la mejor mañana de su vida, y que haría cualquier cosa por tener más momentos como ese. Los encuentros continuaron durante las semanas siguientes. Cada sábado, Ricardo se reunía con Valeria y las niñas en diferentes lugares: el zoo, el Museo de Ciencias, una feria de libros infantiles. Poco a poco, fue ganándose la confianza de las pequeñas, y también, aunque más lentamente, la de Valeria. En cada encuentro, Ricardo descubría algo nuevo sobre sus hijas. Elena era la más reflexiva, la que pensaba cuidadosamente antes de hablar, mientras que Miranda era impulsiva y extrovertida. Ambas eran extraordinariamente inteligentes, con una curiosidad insaciable que lo mantenía constantemente en guardia, buscando respuestas a preguntas que nunca se había planteado. También descubrió cosas sobre Valeria que nunca había notado durante su matrimonio: la paciencia infinita con la que respondía a las inquietudes de las niñas, la forma en que las animaba a explorar y descubrir por sí mismas, el equilibrio perfecto entre protección y libertad que les ofrecía. Era una madre excepcional, mucho mejor de lo que él habría sido como padre si hubieran criado juntos a las niñas. Un día, después de un paseo por el jardín botánico, mientras las gemelas correteaban unos metros por delante de ellos, Ricardo se atrevió a hacer la pregunta que llevaba semanas rondando su mente. «¿Cómo es posible, Valeria? Los médicos dijeron que no podías concebir, y luego resultó que era yo quien tenía problemas. ¿Cómo nacieron las niñas?» Valeria lo miró largamente antes de responder. «Fue unos días antes de nuestra última discusión la que llevó al divorcio. Recuerda que habíamos estado en tratamiento de fertilidad durante meses. Ese último intento funcionó. No lo supe hasta varias semanas después, cuando ya estaba en París. Para entonces, tú ya habías dejado muy claro que no me querías en tu vida». Ricardo sintió una punzada de culpa tan intensa que casi lo dejó sin aliento. Si lo hubiera sabido. ¿Qué? ¿Habría sido un esposo diferente? ¿Un mejor hombre? Lo dudo, Ricardo. El embarazo no habría cambiado tu forma de tratarme. Ricardo quiso negar sus palabras, pero sabía que eran ciertas. En aquel entonces, habría visto el embarazo como una victoria personal, como la prueba de que había
arreglado a su esposa defectuosa, no como el milagro que realmente era. Tenía derecho a saberlo, dijo finalmente, aunque sin la convicción que habría tenido semanas atrás. Tal vez, concedió Valeria, pero también tenía derecho a protegerme y a proteger a mis hijas de un hombre que me había demostrado que el amor era condicional, que el respeto dependía del cumplimiento de expectativas. Ricardo no pudo rebatir sus palabras. En cambio, contempló a las niñas, que ahora examinaban con fascinación una mariposa posada en una flor. ¿Alguna vez les has hablado de mí?, preguntó en voz baja. Valeria suspiró. Les he dicho que su padre y yo nos separamos antes de que nacieran, que él vive lejos y que es complicado. No les he